De los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, esto ha generado repercusiones en los mercados de todo el mundo. Vamos a comenzar a repasar estos principales indicadores en el siguiente panorama económico. Los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos avanzaron nuevamente hoy miércoles, ya que los inversores consideraron el estado de la economía y observaron también una subasta deficiente en los bonos que se licitaron a 5 años. El rendimiento de los bonos a 10 años sumó 8 puntos básicos y se ubicó en el 4,6%, su nivel más alto desde principios de mayo. Los bonos a 2 años del Tesoro de los Estados Unidos sumaron 3 puntos básicos y se ubicaron en el 4,9%. El panorama económico se tornó un poco más pesimista a pesar de la continuación de la expansión en las últimas semanas, pero los consumidores comienzan a sentir el impacto de la inflación a medida que el crecimiento de los salarios se normaliza hacia los promedios históricos prepandemia. Todo esto fue escrito en el libro Beige de la Reserva Federal que se ha publicado este miércoles. La actividad económica nacional continuó expandiéndose desde principios de abril hasta mediados de mayo, aunque las perspectivas generales se volvieron un poco más pesimistas en medio de informes de creciente incertidumbre y mayores riesgos a la baja, dijo la Fed en su informe económico basado en datos que se han recopilado por parte de 12 bancos de la Reserva Federal hasta el 20 de mayo, algo muy similar a lo que en la Argentina se conoce como el REM. Los precios del oro cayeron este miércoles a medida que un dólar más fuerte, los rendimientos más altos de los bonos y los comentarios sobre lo que podría llegar a ser la Reserva Federal pesaron sobre el ánimo del mercado. El oro al contado bajó casi un 1% a $2.338,43 por onza, mientras que en el mercado de futuros del oro cayó un 0,7% su valor y se ubicó en $2.361,50. Durante toda la rueda, el Bitcoin operó a la baja. Si tomamos como referencia el precio con el que había culminado el día martes, se movió en la línea de los $67.000. En este momento, cada Bitcoin cuesta $67.648. Si observamos el comportamiento del dólar, vamos a ver que se ha apreciado, por ejemplo, contra todas las monedas del continente americano. ¿Qué pasó en la Argentina? Lo siguiente, ya lo repasamos con el dólar oficial mayorista, 893 pesos con 50 centavos en este mercado sin cambios. Veamos el dólar en el segmento libre, que hoy tuvo una suba del 1,65%, 1.230 pesos. Se operó, venía de 1.210 en el día de ayer, y el contado con liquidación hoy anotó una baja del 1,6%, operándose en 1.214 pesos. También hoy bajó el dólar MEP, el dólar bolsa. Veamos el cuadro comparativo. Dólar mayorista 893,50, dólar libre 1.230, contado con liqui 1.214. En una rueda donde los activos argentinos en los Estados Unidos, los ADR, las empresas argentinas que operan allí en la bolsa de Nueva York, tuvieron mayormente un día positivo. Comencemos a observar qué pasó con ellas. En primer lugar, el banco francés, con una suba del 2,7%, Central Puerto y un alza del 0,9%, Edenor también, acciones en alza 5,3%.
Grupo Financiero Galicia 3,3% de suba, Loma Negra acciones en alza 1,8%, Banco Superville con una suba del 3,4%, en el caso de Transportadora Gas del Sur sus acciones cayeron 1,5%, Tenaris también a la baja 4%, Cresud con acciones también a la baja 0,2%, en el caso de Despegar hoy sus papeles crecieron 0,7%, Globant arriba 0,4%, IRSA con suba del 1,6%, Mercado Libre, acciones en alza 0,1%, Pampa Energía 1,8% arriba, Telecom 2,4% en alza. En el caso de Ternium, sus papeles cerraron con una baja del 1,9%, mientras que las acciones de YPF hoy subieron en Nueva York 0,9%. Y nos vamos a quedar allí en Nueva York para también compartir con ustedes los datos del movimiento bursátil de las principales empresas tecnológicas, que hoy han tenido un día algo peor que el de ayer. Ayer fue relativamente bueno para las tecno, hoy no lo fue tanto. Disney, 1,5% de caída, Amazon con una baja del 0,1%, Microsoft también abajo 0,2%, AT&T con una baja del 0,8%, Apple se desmarcó con una leve suba del 0,1%, Meta abajo 1,1%. Por Europa, en otra jornada también con mayoría de caídas en los mercados bursátiles. IBEX 35 en España, principal indicador español, 1,16% de baja. El FTSE de Inglaterra, 0,86% de baja. DAX 40 en Alemania, 1,10% también cayendo. El CAC de Francia, 1,52% a la baja. El principal indicador de la bolsa de Milán en Italia bajó hoy 1,47%, el SMI de Suiza también con baja del 0,51%, el AEX 25 en Holanda con una caída del 0,70%. Fíjense ustedes que ha habido todas bajas en los principales índices bursátiles de Europa. Algo similar en Asia, que es lo que vamos a ver ahora, aunque en China el comportamiento fue mejor que por ejemplo en Japón, donde el Nikkei 225 cerró la baja 0,77, el Hansen de Hong Kong también anotó una caída hoy del 1,83%, el índice del Kospi Seúl en Corea del Sur 1,67% de baja, y aquí lo que les decía, China se despega de estas caídas generalizadas en los indicadores bursátiles, anota por lo menos en el índice de Shanghái una suba del 0,05%, pero el China A50 también observó hoy una caída del 2,13%. Unánime también fue la caída en las bolsas del continente americano y sus indicadores. Veamos Bovespa de Brasil, 0,87%, se despega el IPC de México, que anotó una leve suba del 0,05%, el Merval de Argentina abajo, 0,49%, el IPSA de Chile también con una baja del 1,37%, el Lima Igra de Perú con una suba del 0,82%, en Colombia el Colcap con una caída del 1,01%, y el IBC de Caracas en Venezuela 0,3% de suba, mientras que en Wall Street el Dow Jones anotó una baja del 1,06%, el Nasdaq revirtió lo de ayer y cerró en baja 0,58%, y el Standard & Poor's 500 también hoy anotó una caída del 0,74%. Vamos a ver el precio de cómo cerraron los contratos a futuro del petróleo en el mundo. Comencemos por el Brent, que tuvo también una caída del 0,74%, $83.60, mientras que el WTI, que es el precio de referencia del petróleo en los Estados Unidos,
anotó también una baja del 0,75%, 79 dólares con 23 centavos se pactaron los contratos de provisión del crudo norteamericano, el de Texas. El riesgo país de Argentina volvió a bajar hoy, perforó los 1.400 puntos hacia abajo, 1.376, una baja del 2,91%, buena rueda de los bonos, algunos de ellos como el AL 30 por encima del 4% en su rendimiento. Y vamos a ver el riesgo país del continente americano para culminar todo este amplio panorama económico. Vamos a Uruguay, cuyo riesgo país subió y se ubicó en 88 puntos básicos. En Chile 123 puntos básicos, en Paraguay 161 puntos, todos en alza, leves, por cierto. Perú 169. Es complejo encontrar movimientos muy bruscos en el riesgo país cuando las economías muestran estabilidad. Estados Unidos 191 puntos básicos, una baja del 0,02%. Guatemala 206 puntos básicos, una baja del 0,02%. Brasil 208 puntos, subió 0,01%. República Dominicana con un riesgo país en 209 puntos básicos, Costa Rica en 215, Panamá 269, en este caso anotó una suba, México 308 puntos básicos, el mercado expectante por el resultado electoral del próximo domingo en México. Colombia 317 puntos básicos, subió el riesgo país, en Honduras 362, en El Salvador 753 puntos básicos, 0,11 de suba. En Ecuador 1.275 puntos, subió 0,05%, lo que recién les contaba de Argentina. 1.376 puntos básicos, bajó el riesgo país casi un 3%, 2,9%. Bolivia 1.974, subió 0,03%. Y Venezuela, con una suba del 0,14, se ubicó en 15.663 puntos básicos, finalizando entonces con este recorrido por el riesgo país de los integrantes del continente americano, de las naciones integrantes del continente americano. Vamos a hacer